mi presencia en este motivo es reafirmar lo que hemos escuchado en las dos magistrales ponencias que me han antecedido en el uso de la palabra. También quiero agradecer en la persona del doctor César Guzmán por la invitación, ¿no? Me permite estar nuevamente en mi casa de estudios, transmitir lo poco, lo mucho que sé a caras conocidas. Muchos de ustedes han sido mis alumnos en el siglo pasado en contratos típicos, otros en responsabilidad civil, y de esa manera el compromiso es mucho mayor. ¿Por qué es mucho mayor? Porque no hay mayor satisfacción que poder expresarte jurídicamente en tu casa de estudios y colaborar en la formación de las futuras generaciones de sanmartinianos. Y a su vez estoy más que seguro que muchos de ustedes también se van a estar en algún momento parados frente a un salón, siguiendo ese ciclo natural que debe de existir en toda casa de estudios. ¿Por qué escogí este tema? Si uno revisa, el Código Civil tiene pues 10 libros, tiene un título final. Doctor, ¿por qué comenzar por el título preliminar? Pues a lo largo de todo este tiempo que me he dedicado a la cátedra, algo que yo siempre he visto con cierta dificultad es que muchas veces la gente está inclinada al memorismo, a la repetición, y muchas veces no se busca algo fundamental en la persona que sigue una carrera como la nuestra, que es la de Derecho, que es utilizar los principios que muchas veces la gente lo toma de lado y que de frente se va al artículo como una manera de solución inmediata, un tecnicismo absoluto que trae consigo que la literalidad sea el salvavidas jurídico frente a tipos de situaciones donde la interpretación debe ser la materia clave que cada uno de nosotros debe tener para encontrar una salida jurídica. Como bien se ha apuntado, este tema lógicamente no es nuevo. Siguiente, por favor. ¿Y por qué decimos eso, que este tema no es nuevo? Porque nuestra tradición jurídica, que proviene del derecho romano-germánico, y eso no es algo nuevo, nos ha traído consigo de que los códigos que han incidido en la formación de la civilística peruana, código de 1852, el de 1936 y el de 1984, que actualmente nos rige y que tiene 31 años, va a cumplir, lógicamente ha seguido este modelo de poner en el inicio, ¿no?, el inicio del estudio de este cuerpo normativo, ideas generales, ideas básicas, que permitan delimitar lógicamente el cumplimiento del derecho civil cuando no encontremos una salida inmediata, literal, que el propio código muchas veces nos pone. Y en el ejercicio de la profesión, y vuelvo a repetir, cada día el derecho se ve en esta disyuntiva. ¿Qué significa eso? La realidad supera el derecho. ¿Qué nos hace diferentes los abogados buenos de los abogados malos? Y nunca me voy a olvidar de repetir esto, la forma como aplicamos y la forma como interpretamos el derecho. Doctor, que en su época había un montón de abogados. Sí, lo hubo antes y lo habrá después. Pero ¿qué nos hace diferentes? ¿Repetir una norma? ¿Ser memoristas? ¿Aprenderse? ¿Sé derecho civil? Yo me sé todos los artículos del código. Tú pregúntame nomás. No. ¿Eso? No. Y ahí la gente comenzó a decir, oye, ¿qué está hablando? Estoy hablando de una realidad. Estoy hablando de una realidad que muchas veces nos cuesta, si decimos así, aceptarla, pero que justamente este tipo de actividades nos permite reflexionar de manera como tal. ¿Está bien? ¿Qué es lo que voy a hablar? Primero, el valor histórico, su rol e importancia en la interpretación, un tema que mi querido amigo César Guzmán ha incidido, y ese es el claro ejemplo, que un contrato no hay palabra, si podemos decir, hecha, derecha y terminada. Y luego vamos a ver un poco su importancia y su utilización y nuestra propuesta, ¿no? ¿Por qué hicimos nuestra propuesta, doctor? ¿Usted va a crear un nuevo título preliminar? No, no voy a crear un nuevo título preliminar. Lo que estoy diciendo es revalorar las instituciones. Miren lo que digo, ¿ah? No digo volver a leer, no. Revalorar las instituciones que están contenidas en esos 10 artículos que de manera manifiesta nosotros, ustedes y yo, como hombres de derecho, tenemos que estudiar. ¿Está bien? Siguiente, por favor. ¿Por qué hablamos del valor histórico? Si uno ve este modelo de cómo se organiza el Código Civil de 1984 y sobre todo lo que es un título preliminar, el título preliminar es la puerta de entrada, si podemos decir, al Código Civil. Y contiene 10 principios, algunos procesales, otros donde tienen que ver el tiempo, otros donde tienen que ver con el sistema jurídico, pero ¿qué es lo que yo tengo que plantearme como idea general frente a ese tipo de situaciones? Que son situaciones que, estoy más que seguro, ahora como alumnos, pero como futuros colegas, más de una vez van a tener que discernir y buscar una solución de manera plena frente a ese tipo de situación. Doctor, ya no se debe enseñar derecho romano, eso es pura historia. Equivocados. Nuestras instituciones podrán tener una cantidad de años, pero siguen vigentes.
Un ejemplo de esto es que en las institutas de Justiniano, y a su vez Justiniano, basándose en Gallo, seguía este modelo. Las institutas era el cuerpo normativo con los cuales los futuros juristas en Roma estudiaban. Doctor, ¿qué? ¿Voy a hacer un viaje en el tiempo? No, no voy a hacer un viaje en el tiempo. Lo que se estaba diciendo es que ayer como hoy, el derecho civil exige, ¿qué cosa? Tener los pies sobre la tierra, es decir, tener una buena fundamentación. Es así entonces que en 1852, y en 1936 y en 1984 se mantiene vigente este modelo de manera puntual. Ahora, doctor, ¿usted puede ver el futuro? ¿Tiene una bola de cristal? No. Se han escuchado algunas voces que dicen que el título preliminar ya no está como para seguir vigente en un Código Civil peruano. Yo respeto esa situación. Vamos a tener acá a mi maestro, mi profesor en el doctorado, el doctor Leiser León, que él habla, ¿no? La constitucionalización del derecho civil, dicen los títulos, como tal, en un escrito muy bueno que tenía en jurídica como tal, pero eso es lo que hace rico el derecho. No puede haber verdad absoluta. No, yo mando acá. No, eso es lo que digo y se tiene que hacer. Me parece que en una disciplina como la nuestra, y sobre todo en el derecho civil, eso no puede impregnarse. ¿Y por qué digo eso? Porque si uno revisa la Carta Magna, estamos en un sistema kelseniano, una escalera de Kelsen, lo más alto está la Constitución, y nadie niega eso, pero en la Constitución tenemos ideas generales. Si uno revisa el 139, el 138 comienza a hablar del Poder Judicial y luego vienen los principios de administración de justicia. Más que todo son garantistas y procesalistas. El Código Civil va algo más. Y como bien lo planteaba en todos sus textos el doctor Mario Castillo, que nos ha antecedido en el uso de la palabra, el Código Civil, no me equivoco, es la norma que luego de la Constitución tiene la mayor relevancia de uso en nuestra sociedad. Y eso es verdad. Clemente de Diego hace muchos años decía, ¿no? El Código Civil es un código de la persona. Y no le faltaba razón. No le faltaba razón. Hoy que estamos, 13 de octubre, yo creo que lo que él avisoró en su época sigue teniendo plena vigencia como tal. Entonces, por ende, la recepción de esa institución romano-germánica trae consigo un adecuado entendimiento de principios, ideas generales, introductorias para una mejor aplicación del Código Civil, sí. Porque el Código Civil no te va a dar, oye, ¿cuál es la respuesta para ese tipo de situación que se ha planteado como tal? ¿El 1351, el 1353, de manera puntual? No. Va a llegar un momento, y esto es lo que yo siempre conversaba con mis alumnos, que vas a tener que aplicar aquello que muchas veces no valoraste en tu debido momento. ¿Qué significa? Tus cursos de introducción al derecho, los métodos de interpretación, ¿sí o no? La analogía, ¿no? Que son situaciones que muchas veces en un primer momento nosotros lo vemos como una situación pesada, pero que si nosotros nos entrenamos, ¿no?, en la praxis, vamos a ver que es de suma utilidad. Algo que yo también suelo hacer en los exámenes de grado es preguntar principios. Y lamentablemente, algo con tristeza que veo también es que la gente se concentra en repetir, en memorizar cosas y artículos, pero el criterio, el discernimiento, que mi modesto punto de vista debe ser básico, muchas veces no se encuentra como tal. Entonces, ¿qué estamos creando? ¿Un robot del derecho o un futuro abogado? Siempre preguntémonos eso. Porque eso va a dar la respuesta del futuro profesional que nosotros queremos tener como tal. Siguiente, por favor. Su rol e importancia en la interpretación. Decía, ¿no?, interpretar es desentrañar la naturaleza, el mensaje de la norma como de manera puntual. Y no está mal, ese es un concepto clásico, ¿no?, que uno siempre tiene que tener en cuenta al momento de aprenderse definiciones para poder salvar un examen. Pero la interpretación, sobre todo, es un proceso intelectual. Y quiero decir bien claro eso. Es un proceso intelectual porque el hombre, en su discernimiento, en su razonamiento, se acerca a una norma y comienza a desentrañar el mensaje que ella nos da. Entonces, por ende, su ubicación en el estudio del derecho civil, de esos principios, de esas ideas básicas, rectoras, que por medio de la interpretación voy a ver su gran utilidad como tal, ¿es básica? Sí, primer punto. 2, la interpretación y su vinculación con los principios del derecho. En un libro muy bueno, que salió en 1985, dice el Código Civil y el Sistema Latinoamericano, ¿no? Imagínense, 1984-1985, novísimo Código Civil del Perú. En una universidad cerca de acá, se hizo un congreso en la cual se invitó a juristas de toda Sudamérica e Italia sobre todo. ¿Por qué? Porque el doctor Carlos Fernández Cesareo, que dirigía el centro de investigaciones de esa citada universidad, tenía muy buenas relaciones e invitó
a grandes maestros italianos, argentinos, brasileños, para que dieran la opinión del novísimo Código Civil peruano, que en ese entonces tenía 1 año de vigencia. Y cada uno de ellos decía, ¿no? Oye, ¿sabes qué? La interpretación, como dice Juan Espinosa, en un artículo muy bueno, el Código Civil 84 es el resumen y es el aporte de unos apóstoles de cómo ellos interpretaron el derecho. Y como decía el maestro Mario Castillo en sus escritos, cuando dice 25 años del Código Civil o 30 años del Código Civil, nadie puede discutir, estoy más que seguro que el 100% de los que están aquí presentes acompañan este pensamiento, que va a poner en tela de juicio pues la capacidad del maestro Felipe Osterling, que en paz descanse y que Dios goce, de Carlos Fernández Cesarego, de Manuel de la Puente y Lavalle, al momento de elaborar ese tipo de situación. Un código es muy distinto que una recopilación. Recopilación, tú juntas un conjunto de normas y le das cierto orden. Codificación es analizar una situación jurídica de manera puntual, paso a paso, para poder desentrañar, ¿qué cosa? El verdadero significado que éste tiene dentro de un contexto social. Situación que muchos, oye, ¿qué estás hablando? ¿Estás filosofando? No. El trabajo técnico de un codificador es una tarea loable en una sociedad como la nuestra, que muchas veces está enraizada en principios o situaciones que no dejan evolucionar. Es decir, doctor, ¿lo que está de moda es lo que debe de regir en el derecho civil? No. Yo pienso que una formación humanística sobre la base de estos fundamentos o columnas del derecho civil es básica de manera puntual. Por último, dice, el estado actual de la interpretación como herramienta del operador jurídico. Ustedes, yo estoy más seguro, no soy Nostradamus, pero van a tener siempre una participación relevante en el sistema jurídico, como jueces, como fiscales, como abogados litigantes, como asesores. ¿Qué es lo que busca el mercado hoy? ¿Una persona que simplemente abre el código y le dé una respuesta? ¿Que se baje una norma y le diga, mire, señor, con esto solucionamos su caso? Yo pienso que no. Eso lo puede hacer cualquier ser humano, con el respeto que me merece. Yo pienso que lo que nos hace diferentes a los abogados, y no somos, si podemos decir, seres que tenemos 3 ojos, del cuerpo verde, ni nada por el estilo, es desarrollar un criterio de aplicación de la norma jurídica. Y es algo que yo siempre lo he inculcado en mis clases de Derecho Civil, donde muchas veces la gente, doctor, pero la lectura decía así. Doctor, pero ¿sabe qué? Yo pensé que eso era así. O sea, no te cierres. Eso es lo que siempre el mensaje yo decía. Utiliza la abstracción. Utiliza esa capacidad que Dios te ha dado para poder ir y ver más allá en tus formas de poder entender el derecho. Situación que eso es lo que se busca en un abogado moderno como hoy, en una rama tan tradicional como lo que es el derecho civil. Siguiente, por favor. Luego vamos a ver un poco de la utilización del título preliminar. El rol complementario del título preliminar, complemento, es decir, puede haber una norma, y muchas veces ustedes leen en muchos artículos, o en la norma del procedimiento administrativo, es aquello que no sea incompatible, podrá ser revisado por el Código Civil, dicen, ¿no? O muchas veces en el propio código encontramos algunos artículos que nos llevan al título preliminar. ¿Qué significa eso? ¿Todo tiene que estar en el código? ¿Todo tiene que estar en el articulado? No. Es un ejemplo. Es un ejemplo clásico, es un ejemplo básico, que necesariamente tiene que llevarnos a que en este momento, donde están ustedes, en el momento de la especialidad, se valore de manera adecuada lo que estamos estudiando. Luego, el rol del título preliminar en la fundamentación jurídica. Muchas veces cuando yo me enfrentaba, cuando tenía la edad de ustedes, ¿no? Hace poco, al estudio de sentencias, decía, ¿cuál es la parte más importante de la sentencia? El fallo, doctor. Yo nunca he dicho que eso sea verdad. La parte más básica donde tú puedes apreciar el valor de ese jurista, en este caso, el juez, cuando da una resolución llamada sentencia, no es el fallo, señor. Doctor, entonces, ¿cuál es? En los fundamentos. Ahí te vas a dar cuenta de la capacidad de discernimiento y aplicación de todo el sistema jurídico, en este caso el de nosotros, el del derecho civil, a este tema de manera puntual. ¿Qué más hay que decir?
A través del tiempo, en 1996 se dio la primera comisión de reforma del Código, la Comisión Muñiz, que participó hasta el año 2002, luego vino la Comisión Avindaño, que de 2002 al 2011 trabajó. Ambas, sus propuestas quedaron siempre en buenos deseos por falta de voluntad política, situación que lógicamente escapa ya al derecho, sino sobre todo a aquellas personas que gobiernan y tienen las decisiones de hacer los cambios de manera puntual. Pero en el 2011, nuevamente reactivados, la comisión con el doctor Avendaño se plantearon ciertas figuras que necesariamente tienen que verse de manera puntual como tal. ¿Y qué es lo que yo les voy a decir en esta última reflexión de manera muy directa, muy, si podemos decir, contundente, para poder terminar de manera apropiada estos temas? Lo siguiente. Sí, dice, la ley se deroga por otra ley, ¿no, doctor? Ah, ya. Entonces, si hay un decreto, ¿no puede derogar otra ley? Señor, ahí lo que debió utilizarse como término básico es una norma deroga otra norma. Norma y ley no es lo mismo. La ley es un tipo de norma. Doctor, pero en mi texto decía que norma y ley son iguales. Lo que ha tratado de decir es que la ley es la más conocida del tipo de normas que se tiene. Entonces, por ende, si yo hago una interpretación literal, es, ya, toda ley 26, 7, 8, 5, deroga la 29, 6, 7 tanto. Supongamos, ¿no? Aunque está en desorden, porque nunca fui bueno en números. Pero, ¿eso quiere decir que solo se aplica para esa situación? No se aplica solo para esa situación. Es decir, hay que tener en cuenta entonces la verdadera realidad en la cual nosotros estamos viendo. Otro punto básico, el abuso del derecho, que está en el artículo 2. Bien dice el maestro Max Arias Schreiber-Peset en su obra Luces y Sombras del Código Civil, cuando él hace el estudio, y siempre recomiendo ese libro porque es un libro básico, no se llegó a llamar abuso del derecho, se llamó abuso en el ejercicio del derecho. Lógico, tiene diferentes matices, ¿no? Porque dice, oye, ¿cómo el derecho que supuestamente ha nacido para la rectitud, una correcta aplicación, puede ser utilizado, entre comillas, para el mal? Más que para el mal, yo diría que las personas que tienen un mayor conocimiento, bagaje y praxis, pueden utilizarlo para sus intereses, lo cual el resto, que sí se maneja de manera puntual dentro de una sociedad, debe de poner especial énfasis en que esos hechos no se cometan. Luego, dice, con lo que es la ultraactividad y retroactividad, etcétera. Simplemente en una palabra, vean ahí la importancia que tiene el tiempo. Lógico, hay un libro que se llama Prescripción y Caducidad y nadie dice eso, pero el tiempo ya está como idea general de la aplicación del derecho civil. Ese es el mensaje que hay que tomar en cuenta. Luego, los métodos de analogía en sentido positivo. Por último, el orden público y las buenas costumbres. Y yo siempre pongo este ejemplo en mis clases, ¿no? Por ejemplo, si yo me caso aquí en el Perú, lógicamente tiene que ser con una persona de diferente sexo y con una sola mujer. ¿Está bien? Todo el mundo feliz, ¿no? Pero si yo me voy a Arabia Saudita, a Kuwait, yo me puedo casar con 50 mujeres y todo el mundo me celebra, ¿sí o no? A ver, haz esto acá. ¿No? Entonces, miren ustedes el contexto. El contexto de lo que siempre decía Marcial Rubio. El contexto del derecho debe de responder a la sociedad donde se va a aplicar. Es decir, yo puedo traer al mejor jurista de Europa, pero si hace un código a la europea para ellos, no va a traer consigo, lógicamente, los resultados esperados. Pues. Entonces, ¿qué es lo que primero tengo que tomar en cuenta como tal? El contexto social donde voy a aplicar la norma. Doctor, ¿todo está regulado? No, pues. ¿Dónde se ve la razón de ser el abogado? Al momento de encontrar esas lagunas, deficiencias que el sistema jurídico tiene y las salidas que puede encontrar de manera puntual utilizando estos criterios que lógicamente están resumidos en el título preliminar. Luego, el artículo 6, 7 y 8. Ojo, el contexto del Código Civil fue con la Constitución de 1979. 6, 7 y 8, si uno revisa el Código, nos habla sobre los aspectos netamente procesales. Situación que lógicamente se repite, ¿dónde? En el Código Procesal Civil de 1993, ¿ya? Y para terminar, lo que vemos el tema del Jobbik Nubit Curia, de la aplicación de la norma, y ahí vemos ahí sobre todo un punto de vista del operador jurídico, llamado juez, cuya formación debe de darse de manera puntual, pero también institucional. Si uno revisa el artículo 10 nos habla, ¿no? La obligación que tiene el Ministerio Público, el Poder Judicial, etcétera, de dar las deficiencias del sistema, de las normas, que no están siendo aplicadas de manera puntual. Es decir, hay una dualidad ahí. El juez a diario aplica el derecho. Me saco el sombrero, eso es verdad. Pero no solo el juez, pues, sino la institución que también él representa. Es decir, no hay que verlo de manera únicamente singular, sino hay que verlo desde el punto de vista, ¿qué cosa? Institucional. ¿Está bien? Siguiente, por favor.
Ya para ir terminando. ¿Qué cosa se quiso incorporar en el título preliminar? El título preliminar, como todo en el mundo, como todo en el tiempo, se han propuesto algunos cambios. Por ejemplo, la incorporación de la doctrina como fuente del derecho. Situación que yo creo que no es necesario porque todos sabemos que la doctrina es fuente del derecho. Aunque vamos a escuchar por ahí, ¿no? Vamos a tener dos invitados, ¿no? Los cuales he compartido muchas veces, diálogos en los cuales dice que la doctrina en el Perú y la jurisprudencia no es fuente del derecho. Ya será su momento, el momento de debatir y ver ese tema. Pero creo que repetir algo que ya sabemos no tiene razón de ser. Si todos que hemos pasado por cursos de introducción sabemos que la doctrina, ¿por qué ponerlo en el cuerpo normativo? Es una repetición. 2. El tema del abuso en el ejercicio del derecho, creo que es un tema que va más allá y que necesariamente permite dilucir en qué situación nos encontramos cuando se quiere utilizar el derecho para fines propios, particulares y conspicuos. Luego, lo que son los actos propios. Los actos propios es una figura romana que es venire contra factum. Yo no puedo desdecir lo que yo he dicho, pero eso viene, vea pues, con el punto de vista ético, puntual, propio de cada uno. Luego viene el tema del fraude a la ley, que es una situación que también de Maduro cae en el diario accionar de este tipo de instituciones. ¿Por qué nosotros decimos que el título preliminar debe de estar vigente? Y con esto culmino. En esta corta vida que he tenido, tanto académica como profesional, he compartido con innumerables maestros y con abogados jóvenes, porque siempre he buscado la mixtura, la dualidad. Se puede beber de diferentes fuentes, pero siempre lo que hay que tomar en cuenta es crear siempre una posición propia. Y testigo es mi amigo César Guzmán, con el cual innumerables veces hemos viajado a los congresos de Derecho Civil, muchos de ustedes también han ido, donde no hay verdad absoluta y planteamos siempre diferentes posiciones con respecto a un mismo tema. Y eso es lo rico del derecho, si podemos decir así. Esa es la sangrecita, la pureza. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver las diferentes situaciones que permiten ver la clase de jurista y abogado que vamos a hacer. Entonces, por ende, decir que el título preliminar debe de salir del código, yo creo que en un país como el nuestro, donde tenemos que reafirmar los cursos de introducción al derecho y darle, como dicen ustedes, ¿no?, dar duro a lo que es el tema de una sólida formación humanística en base a principios, yo creo que todavía tiene vigencia. Más adelante no sé, yo no soy Nostradamus, pero lo que puedo decir es que hoy, octubre del 2015, el título preliminar no ha perdido vigencia y que sus ideas rectoras, transversales y básicas van a guiar como una especie de filtro, si podemos dar ese término, de dilucidar qué tipo de abogado queremos. ¿Queremos uno que únicamente tenga como universo el código y su articulado? ¿O queremos un abogado que vaya más allá, cuyo tipo de interpretación y razonamiento sea su mejor carta de presentación? Muchas gracias. Eso es todo. Con la presentación del doctor Valarazo se da por concluida el rol de exposiciones de esta noche, esperando su participación el día de mañana. Muy buenas noches a todos ustedes.